Vamos a retomar de nuevo el estudio del Salmo 74 y habíamos terminado la primera parte en donde había una situación y una aflicción por ver lo que el enemigo había hecho en Israel. El enemigo había hecho allí en el templo, en sus cosas santas, y habíamos visto cómo pues este hombre, el salmista, le pedía a Dios, le mostraba, había hecho ese como recorrido, pues para ver todas aquellas destrucciones que había hecho el enemigo. A veces podemos ver que la maldad está cerca de nosotros. Ahorita comentaba Ernesto acerca de lo que había pasado en su casa, comentaba Lucha lo de la semana pasada, y estamos teniendo tiempos difíciles, estamos teniendo tiempos en donde la maldad ha crecido y en donde pues cada vez se tarda en ejecutar una sentencia justa sobre la obra mala. Entonces sabemos, como dice Eclesiastés, que el corazón de los hombres está en ellos dispuestos para seguir pecando y haciendo cosas peores. A eso se resume lo que ha pasado. En pocas palabras, esto se llama impunidad, ¿no? Lo que hace la impunidad. Pero más allá de todas estas cosas, podemos ver que hay un Dios todopoderoso que está por encima. Sí, efectivamente, tenemos que ser prudentes y es importante. Si tenemos un estacionamiento donde podemos estacionar, está bien, está bien. Sin embargo, no por eso debemos de dejar de orar los unos por los otros y de decir: Dios, guarda nuestras vidas, guarda nuestras casas, guarda nuestra entrada y nuestra salida en este estudio. Porque pues creo que es importante y es una forma en que Dios nos lleva a depender, ¿no? Sin embargo, a veces Dios nos lleva a que y permite que seamos, y la verdad lo vamos a decir honestamente, levemente tocados por la maldad. Levemente, porque no hemos sufrido la maldad como pues hasta la sangre, ¿no? Como nuestro Señor Jesús la sufrió, ¿no? Y entonces es un punto importante, número uno, para orar unos por otros, orar por nuestro lugar de reunión, lo cual es importante. A veces damos muchas cosas por hecho, pero no, es Dios quien nos cuida. Pero no dejar de confiar en Dios. Ahora, independientemente de que confiemos o no, que llevemos una vida piadosa, a veces Dios va a permitir que seamos tocados por el mal. Pablo, él mismo dijo que había sufrido de ladrones, ¿no? Y pues, así que también nosotros estamos susceptibles a eso, pero esto no debe de mermar nuestra confianza en Dios. Al contrario, como Pablo, él comentaba todas esas aflicciones que había tenido y aún haber sufrido de ladrones, pero era para adornar el reino, era por causa del reino. Entonces, pues vamos a continuar. Ya habíamos visto varias quejas en el Salmo, quejas del mismo salmista, y sobre todo una situación que nos dejó la anterior enseñanza. El hecho de que la prueba en su momento más álgido empezamos a dudar de que Dios tiene realmente un cuidado por nosotros, y empezamos a ver que hay una aparente inacción de Dios. ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué Dios no actúa? Dios no me contesta. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es dejar caer las manos y dejar nuestro lugar de oración. El salmista, si bien estaba bastante compungido por esta situación y aún a veces se le reclamaba a Dios: ¿por qué Dios nos has abandonado? ¿O por qué Dios te estás tardando? Sin embargo, él no dejaba de orar. Y Charles Spurgeon dijo una frase que me gustó. Dice: si pensamos que Él retrae sus manos, no es que Él retraiga sus manos, pero si pensamos que Él retrae sus manos, que Dios retrae sus manos, entonces levantemos las nuestras con más fervor, ¿no? Y bien, cambia la dirección de la petición y del salmo a partir del versículo 12. Y vamos a leer 4 versículos el día de hoy. Carlos, ¿quieres leer por favor del 12 al 15? Sí, con gusto.
Del 2 al 14, mejor dicho. Pero nada más son 3. No, perdón. No, perdón, lo que digo. Sí, tres versículos, perdón. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Qué curiosa, ¿no? Ahora empieza a decir, retoma otra vez que Él es propiedad de Dios. Ya en el Salmo anteriormente se habían visto varias cosas de estas. Las ovejas de tu prado, tu congregación que adquiriste desde tiempos antiguos, la tribu de tu herencia. Y ahora lo dice el salmista, dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Anteriormente le decía, ¿por qué has abandonado a las ovejas de tu prado? ¿Por qué has abandonado a tu heredad? Sin embargo, ahora retoma esa misma fe y esa misma dependencia de Dios y empieza a decir, porque Dios es rey nuestro desde tiempos antiguos. Qué importante es ver este punto. Acuérdese, esto se me hace algo parecido a lo que el ladrón le dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús era rey, que tenía un reino, y él, en pocas palabras, le dijo, quiero ser tu súbdito. Aunque no lo merezca, pero quiero ser parte de tu reino. Y qué impresionante que aquí el salmista esté diciendo, pero Dios es rey desde tiempos antiguos, y yo soy parte de su reino. Y aunque las cosas al día de hoy se puedan tornar difíciles, pero yo sigo siendo un súbdito. En la Edad Media, ¿cómo trabajaba estas cuestiones de los súbditos? Oye, en otras edades vivía el rey o el señor feudal con su castillo y sus murallas, y él tenía gente que le trabajaba a él, los artesanos, los campesinos, los ganaderos, y ellos eran generalmente gente que vivía afuera de la ciudad, ¿no? Sin embargo, dice, bueno, ellos tenían una vida, y bueno, eso no es comparable al trato de Dios con nosotros. Ellos tenían una vida casi como de esclavos. Sin embargo, tenían muchas obligaciones, tenían un trabajo muy pesado, pero sin embargo tenían una gran bendición, que en el momento cuando un ejército enemigo viniera contra ellos eran defendidos por el ejército del mismo rey. En nuestro caso, el ser súbditos del gran rey nos lleva a tener obligaciones, tenemos que ser leales a él. Es una relación no por obligación ni por conveniencia, es una obligación que debe de ser basada en el amor. Dios, nuestro rey, nos amó primero y por eso murió por nosotros. Y esto nos debe constreñir, que otra palabra para constreñir es obligar, en cierta manera. Esto nos debe de obligar en nuestra alma a amar a Dios de esta misma manera. Y así que el amor de Dios nos constriñe para amarlo a Él, en pocas palabras. Y esto es lo que nos lleva a vivir para Él, no solamente ser leales, sino vivir para Él. Y esto nos lleva a tener bendiciones. Y una de las bendiciones es que nuestros enemigos son los enemigos de Dios, y que nuestras batallas son las batallas de Dios, y Él las luchará. Fíjense, en un principio, y esto es algo que vamos a ver al final del Salmo, en un principio se habla de los enemigos. Asaf habla de los enemigos, aquellos que destruyeron el templo, que profanaron el templo y que les hicieron cosas muy dolorosas a ellos. Sin embargo, como vamos a ver después de este cambio de dirección, cómo Asaf habla de que Dios son tus enemigos, Dios ha blasfemado tu nombre, ¿no? Entonces, una de las grandes bendiciones de ser ese súbdito de ese gran rey es saber que ese gran rey hará las batallas, hará nuestras batallas, desde tiempo antiguo.
Y aquí vamos a entrar a una parte histórica, como lo hemos entrado muchas veces en el Salmo. Recordar hechos históricos de Dios, hechos poderosos. Todo esto que vamos a ver los siguientes versículos es algo que el salmista no había vivido aún. Bueno, que no había vivido, no le tocó vivir. Ese salmista estaba viendo, si era en la época de la cautividad, estaba viendo que todo estaba siendo destruido y que aparentemente no había un Dios poderoso que lo defendiera. Sin embargo, él dice, pero Dios es rey desde la antigüedad. Y fíjate algo muy importante, dice, me gusta mucho esta parte, el que obra salvación en medio de la tierra. Fíjate, el versículo anterior estaba diciendo, ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? Y ahora está diciendo, pero me acuerdo que tú eres el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Y sabes qué es impresionante? Realmente los hechos de Dios son los únicos que salvan. Las obras de Dios son las únicas que realmente son poderosas. El hombre, como los hombres, solamente somos simples espectadores, solamente somos simples herramientas de Él. El que obra salvación delante de la tierra. Y no dice delante de tu pueblo, porque nosotros muchas veces sabemos que Dios obra salvación en nuestras vidas, sino lo más importante es que Él obra salvación delante de los que le conocen y delante de los que no le conocen. Y así han sido de una manera muy impresionados, ¿no? Cita varias cosas en los versículos siguientes, como es el Mar Rojo, como es aquellos monstruos que son deshechos por Dios y que son dados su carne a alimentar a los del desierto. ¿Qué querrá decir todo eso, no? Bueno, ahorita lo explicamos. Aquel dice, el versículo 15, nada más y nada menos, dice, abriste la fuente y el río y secaste ríos impetuosos. Empieza a hablar de hechos poderosos e históricos de Dios. ¿Sabes? Esto me recuerda que muchas veces, como hijo de Dios y estando en una situación álgida en la prueba, en donde ves que aparentemente hay una inacción de Dios, tú tienes los recursos que Dios te ha dejado a través de su palabra y a través del testimonio de otros creyentes de lo que ha hecho en épocas anteriores. Y no solamente me remito a lo que dice la palabra, que ya es bastante. ¿A quién de nosotros, cuando tenemos un tiempo de aflicción, no nos gusta leer de esa liberación precisamente del Mar Rojo? ¿A quién no nos gusta leer acerca de Sadrach, Mesach y Abednego? Si nos venimos más cercanos en la historia, a veces podemos escuchar los testimonios de otros creyentes y de otros grandes hombres de Dios, cómo los ha liberado Dios en tiempos pasados. A mí me encanta escuchar acerca de cómo Dios le dio al orfanatorio de Josh Mueller de comer, de desayunar una vez, y él pidió y dio gracias a Dios antes de que lo vieran, de que los alimentos llegaran, ¿no? Ellos no tenían nada que comer y Josh Mueller aún así dio gracias, y no había terminado su oración cuando ya llegaba a lo que Dios tenía preparado para ellos, ¿no? La misma misionera china, Gladys Aylward, estaba desesperada porque tenía más de 100 niños, estaban enfermos, con hambre, tenían que llegar, pero tenían que cruzar un río muy caudaloso, el río Amarillo. Y ella en ese momento, a pesar de haber sido una mujer muy fortalecida en fe, dijo, ya no puedo. Y uno de sus niños le dijo, maestra, usted nos enseñó que Moisés oró para que se abriera el Mar Rojo, perdón. Dice, ¿y por qué no oramos a Dios para que nos abra el río? Y ellos oraron efectivamente. Claro, Dios no tenía en ese momento que se abriera el río, pero llegó un soldado chino furioso, regañándolos, y le dijeron, ¿cómo son tan imprudentes de estar aquí? ¿No saben que es un lugar de guerra? Dice, estoy preparando una balsa para que quepan todos los niños y podemos cruzar, ¿no? Dios sabe cómo contesta, ¿no?
pero es el mismo Dios que obra milagros en todos nosotros. Entonces, volvemos a pesar de la prueba a ver esos hechos históricos que no hemos vivido nosotros, pero que nos comprueba que el mismo Dios en el que creemos nosotros es el mismo Dios que ha hecho esos hechos poderosos durante mucho tiempo. Dice en el mismo versículo 12, el que obra salvación en medio de la tierra. Todos estos hechos poderosos de Dios, como el abrir el mar rojo, el derrotar a Faraón y a sus ejércitos, fue algo que fue infundiendo temor en la gente de alrededor. No solamente daba ese testimonio, sino infundía. Encontramos que después de 40 años de que sucedió esto, los pueblos seguían temblando de ver al Dios, de escuchar de los prodigios del Dios Todopoderoso. Cuando nos referimos en un libro posterior en Josué, cuando los espías fueron rescatados por esta ramera que se llamaba Rahab, y como les dijo esta mujer a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjense, Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, aparentemente ese pueblo de Dios iba avanzando con sus dificultades, porque conocemos sus dificultades, conocemos que una generación completa tuvo que ser castigada, conocemos cómo en la segunda generación de todas formas se levantó incredulidad, se levantó pecado y Dios tuvo que tratar con su pueblo. Sin embargo, todos los demás pueblos iban viendo un testimonio de Dios. ¿Sabes? No te esperes encontrar una iglesia perfecta. Y esto no es para justificar nuestros errores o nuestros pecados. No te esperes con encontrar un pueblo de Dios perfecto, porque el perfecto no es el pueblo de Dios. El perfecto es Cristo que está cuidando a su pueblo. Pero aún así, la iglesia debe de ser ese baluarte que debe de estar dando ese testimonio delante de los hombres, y lo ha dado durante mucho tiempo. Es impresionante porque aquí lo primero que dijo esta mujer es: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Todo lo que había pasado en esos 40 años no hacía más que confirmar a los enemigos que Dios estaba atrás de este pueblo, porque era un pueblo débil, pero era un pueblo en que Dios lo estaba utilizando poderosamente. Así que, si tú te sientes débil, si tú te sientes con cosas que arreglar, bueno, es correcto, eres débil y hay cosas que arreglar delante de Dios. Sin embargo, sabe que tu testimonio le pertenece a Dios. Tú sé fiel al trabajo que Él te está mostrando, a lo que estás recibiendo día con día. Sé fiel a cuidar tu relación con Él. Él hará el trabajo, Él te hará el testimonio, Él se glorificará. No se te olvide glorificarlo en tus victorias, porque finalmente a nosotros se nos había enseñado muchas veces y pareciera como si nosotros fuéramos los que convirtiéramos a la gente. No, Dios nunca nos llamó a convertir a la gente, porque nosotros no podemos hacerlo, pero sí lo que podemos hacer es ser testigos fieles. A eso sí nos ha llamado Dios. Acuérdate, me gusta mucho este versículo y muchas veces lo he compartido en Job 36 del 24 al 25. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres todo la ven, la mira el hombre de lejos. Entonces es glorificar su nombre, ¿no? Y finalmente dice el versículo 14:
el 13 y el 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores en el desierto. Bueno, esto es muy claro. Dividiste el mar con tu poder. ¿De qué se está hablando? Del Mar Rojo. Sin embargo, esta misma salvación que Dios dio a su pueblo, porque su pueblo estaba perdido, los hubiera aniquilado el ejército de Faraón, de repente Dios abre una puerta de salvación. Este fue el principio de salvación y también fue el principio de juicio. Esa misma puerta que constituyó la salvación para su pueblo, constituyó la condenación para los enemigos. ¿Sabes? El día de la venida del Señor, el día que seamos raptados al cielo, va a ser un día glorioso para nosotros. Hay un himno que dice, día glorioso será para mí, ¿no? Y habla de viene otra vez, ¿no? Sin embargo, ese mismo día va a ser un día de tragedia para muchos. Los que no quisieron escuchar, los que no quisieron entregar su vida. Y dice, quebrantaste las cabezas de los monstruos de las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. ¿Sabes a quién se refiere este monstruo? A Faraón. De hecho, en Ezequiel 32:2, aquí tengo una versión que hablaba de Faraón, es una endecha, dice, hijo de hombre, eleva una elegía o una endecha por Faraón, rey de Egipto, y dile, parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como un monstruo de los mares. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que no solamente abrió los mares, sino también quebrantaste la cabeza de los hombres poderosos, de los enemigos poderosos, de Faraón, de su ejército. Y de hecho, el Leviatán, en la mitología cananea, había un monstruo que era un monstruo de varias cabezas, porque aquí se nos habla de un monstruo de varias cabezas, ¿no? Que se llamaba Lotán. También en la mitología griega hay un monstruo que se llamaba Hidra, que tenía 7 cabezas, ¿no? Y entonces, en el caso de los cananitas decían un dios Baal lo pudo destruir, y en el caso de los griegos decían, bueno, no más bien fue Hércules el que lo destruyó, ¿no? Bueno, todas estas son mitologías y leyendas, pero sin embargo, esta serpiente de 7 cabezas habla del mal, habla del enemigo. Y tenemos una historia completamente real, que podemos confiar en esa historia, de que tenemos ese gran rey desde tiempos antiguos, Jesús, que ha vencido a nuestros verdaderos enemigos, no a no a un monstruo de 7 cabezas, sino al pecado, a Satanás y a la muerte. Entonces, eso es una gran dicha. Y dice finalmente, lo diste por comida a los moradores del desierto. Yo me imagino que después de aquella gran victoria que tuvo Dios sobre el ejército de Faraón, aquellos cuerpos muertos y aquellas grandes espadas y todo eso fueron flotando. Y seguramente de todo ese campamento muchos de los moradores de las tierras que estaban ahí se beneficiaron para poder del botín que tuvieron aquel ejército derrotado. Cuando Dios te da una victoria, no solamente te bendice a ti, sino bendice a los demás. Y una cosa que bendice a los demás es enseñarles que hay un Dios verdadero, que bendice a aquel que lo busca y que juzga el pecado. Yo creo que esa es la mayor bendición, el mayor testimonio que podemos dejar en este mundo a través de las pruebas, ¿no? Bien, pues si estás en medio de una prueba y ves inacción de parte de Dios, acuérdate de que Dios es Dios de tiempos antiguos, y si libró a los antiguos, te va a librar a ti.